Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, al primer vídeo oficial. Mi nombre es Álvaro, para quien no me conozca, soy preparador físico, soy fisioterapeuta también. Y hoy vamos a hablar del cuello, del entrenamiento del cuello en los deportes de contacto. Mitos, cómo entrenarlo, algunas curiosidades, etc. Empezamos. Bueno gente, como todos sabéis, el cuello es algo que comúnmente no se entrena en los gimnasios. Es más, la mayoría de la gente no sabe ni que se puede entrenar esa región y no le prestamos casi ninguna importancia. Es el gran olvidado del entrenamiento. Es cierto que en los deportes de contacto sí que hay una mayor concienciación, sí que se suele entrenar, no tanto como se debería, pero se suele entrenar, pero en mi opinión de una manera un tanto incorrecta en muchos casos. Hay gente obviamente que lo entrenará bien y hay gente que lo entrena, en mi opinión, no tan bien, ¿vale? Hoy vamos a intentar arrojar un poquito de luz, hoy vamos a intentar a través de la ciencia y a través de mi opinión, ver un poquito cómo creo que se debería enfocar ese entrenamiento y qué errores típicos se producen, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que es esencial entrenar el cuello en este tipo de deportes de contacto, deportes de combate específicamente, tanto para el rendimiento como para mejorar el rendimiento, como para la disminución de lesiones, principalmente en esa zona, que son muy comunes, como incluso en personas no deportistas y deportistas, es un gran aliado contra el dolor cervical. Al final, no solo los deportistas de combate lo tienen que entrenar, sino toda la población debería entrenar el cuello, ¿vale? Además, en este tipo de deportes es un gran aliado contra la conmoción cerebral, contra los knockouts, o como queráis llamarlo, ¿vale? Se ha visto en varios estudios que hay una relación entre el aumento de masa muscular del cuello y la disminución del riesgo de conmoción cerebral. Por tanto, es algo que nos puede servir para reducir ese riesgo, ¿vale? Hay que decir que eso no significa que por tener un cuello fuerte, por tener un cuello grande, vayamos a evitar que nos noqueen. No, eso no es así, ¿vale? La conmoción cerebral tiene muchos factores y es mucho más compleja que eso. Pero bueno, es un factor a tener en cuenta en el que nos puede motivar para entrenar el cuello, ¿vale? Quiero hacer un pequeño repaso de la anatomía. De forma muy simple, voy a separar la musculatura en musculatura profunda y musculatura superficial, ¿vale? Es muy reduccionista, es muy simplista, pero para el vídeo nos sirve, ¿vale? Entonces, decir que la musculatura profunda básicamente es la musculatura que no se ve, que está profunda, y básicamente se encarga de estabilizar la región, ¿vale? Hace movimientos muy pequeños, muy poco notables y se encarga de estabilizar. Mientras que la musculatura superficial, que es la musculatura que vemos, que se ve, la que todo el mundo ve y cuando dices entrenamiento de cuello, piensa en ella. Esa musculatura es la que se encarga de hacer los movimientos, digamos, más grandes, ¿vale? Flexión, extensión, rotación, inclinación, ¿vale? Y como curiosidad y algo importante a tener en cuenta es que el movimiento más débil que tenemos todos es el de la rotación, ¿vale? Y eso es importante, ya que en los deportes de contacto muchos de esos knockouts, muchos de esos golpes más dañinos, más peligrosos, se producen en un gesto de rotación del cuello, ¿vale? Cuando nosotros recibimos un golpe y nos rota el cuello de manera brusca, es mucho más fácil, en muchas ocasiones, producir un knockout, ¿vale? Entonces es algo a tener muy en cuenta a la hora de entrenar. Bueno, pasamos a lo que nos interesa, que son los errores que se cometen normalmente y el cómo entrenar, ¿vale? Vamos a empezar por el tema de los errores y quiere decir que esto es mi opinión, ¿vale? A partir de ahí yo os doy los datos que yo tengo, mi opinión, y cogéis lo que queráis. El primer error. Bueno, primero vamos a hablar de qué se suele hacer. ¿Qué se suele hacer? Pues una de dos. O el típico puente del luchador que se hacía antes, ¿vale? Que es tumbarse en el suelo con la cabeza apoyada y hacer así con el cuello y con todo tu peso sobre el cuello, ¿vale? Y la típica flexo-extensión de cuello con un cinturón de estos con lastre y ves a la gente pues haciendo esto, ¿vale? Primero, normalmente se ve mal ejecutado directamente, ¿vale? Si vieras eso haciendo a alguien en el gimnasio con cualquier otro ejercicio de esa manera, dirías, eso está mal hecho. Pues aquí igual, hay que hacer un movimiento controlado, con un peso que tenga capacidad de generar fuerza el propio músculo, no el resto del cuerpo, y sin utilizar la inercia, ¿vale? Tú cuando ves a alguien haciendo un pull de bíceps y le ves así,
ya sabes que está mal, pues con el cuello pasa lo mismo. Y eso es lo que se suele ver, y lo digo por lo que se ve en los vídeos de deportistas incluso profesionales muy buenos y por lo que veo en los gimnasios a los que voy, ¿vale? Pero bueno, salvando el tema de la técnica, que es lo principal, digamos que este tipo de trabajo se suele hacer enfatizando únicamente la flexión y la extensión, y de hecho principalmente solo la extensión, en una contracción concéntrica, ¿vale? Y además no controlada, como acabo de decir, sin técnica. Bueno, eso en mi opinión no es correcto, aunque sí que tiene cabida, y luego explicaremos cómo, pero no es correcto como, digamos, herramienta principal del trabajo. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, lo que he comentado. Estamos llegando todo el rato a posiciones comprometidas, a posiciones que colocamos a la articulación, a la región en una posición muy comprometida, sin control y sobre todo sin preparación previa. O sea, tú ves a un chaval que acaba de entrar al gimnasio y se pone a hacer eso con 5 kilos o 10 kilos o lo que sea, sin preparación. Pues hay altas probabilidades de que haya una lesión o dolores o lo que sea, ¿vale? Segundo, según la teoría del Young by Young, la cual no estoy 100% de acuerdo porque me parece muy simplista, pero bueno, es una herramienta a tener en cuenta, es una teoría a tener en cuenta. Según esa teoría, el cuello es una región que requiere estabilidad, ¿vale? Y por tanto, requiere que sea una estabilidad, significa pues eso, que sea una articulación estable, que tenga un movimiento muy controlado y sobre todo, pues como la zona media, ¿vale? Es como, digamos, que tenemos un segundo core en el cuello, ¿vale? Por tanto, este tipo de trabajos hacemos todo lo contrario, ¿vale? Vuelvo a repetir que sí que pueden tener cabida, pero con otro enfoque. En tercer lugar, bueno, varias cosas. Con este tipo de trabajo, sobre todo en personas que hayan tenido ya una lesión o que hayan tenido dolor, y de hecho suelen trabajar el cuello de esta forma, personas que ya han tenido una lesión, precisamente porque han visto que se ha lesionado el cuello, han dicho, pues voy a trabajarlo, y lo trabajan de esta forma. En ese tipo de personas, muchas veces la musculatura profunda deja de activarse correctamente, deja de haber un patrón correcto de activación, a veces que no, pero muchas veces ocurre. Y este tipo de trabajo lo que hace es todavía acrecentar esa mala activación de la musculatura profunda y hacer que la musculatura superficial se sobreactive, se trabaje más de la cuenta, también se encargue de estabilizar como puede, ¿vale? Y eso luego da lugar a otros problemas, a dolor, a mal patrón, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, bueno, en este tipo de deportistas, boxeadores y tal, suelen tener una posición ya una postura bastante cifótica, bastante hombros adelantados, etcétera, etcétera, es muy común, y este tipo de trabajo lo acrecienta, ¿vale? Y por último, y lo más importante, lo que más nos interesa a todos, es que realmente estos movimientos no tienen transferencia a la hora del deporte, entonces es absurdo trabajar únicamente con estos movimientos, ¿vale? Ahora vamos a tratar cómo entrenarlo y por qué estos movimientos no tienen transferencia, y ahora lo vamos a entender, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo entrenaría yo? ¿Cómo lo enfocaría yo? En primer lugar, y siempre, sobre todo en gente que haya tenido una lesión, trabajar la musculatura profunda del cuello, ¿vale? Eso es muy importante, porque si no hay estabilidad de la musculatura profunda, el cuello va a dejar de funcionar correctamente. Pues va a seguir funcionando, no te vas a morir ni va a pasar nada raro, pero la probabilidad de lesión aumenta y la funcionalidad del cuello pues disminuye, ¿vale? Entonces eso es importante. En segundo lugar, el trabajo concéntrico, del que hemos hablado, eso sí, siempre con buena técnica, controlado, bien hecho, sí que tiene cabida, pero para mí no como preparación a la pelea, no como preparación al deporte en sí, sino como medio para ganar masa muscular, ¿vale? Sí que es verdad que el trabajo concéntrico tiene, digamos que genera unas mejores condiciones para el desarrollo de la masa muscular. Entonces, en ese caso, yo sí que lo metería, repito, con el objetivo de ganar masa muscular, no de una preparación para el deporte de combate, ¿vale? A partir de ahí, como primera fase, podemos ganar masa muscular y luego ya entrenamos específicamente. ¿Cómo entrenaríamos? Isométricos, muy importante. Isométrico quiere decir, para los que no lo sepan, que no haya movimiento, ¿vale? Es decir, un antimovimiento. Un ejemplo sería esto. Yo intento producir un movimiento y con el cuello lo que hago es evitar que haya ese movimiento, ¿vale? Isométricos en todas las direcciones y movimientos, ¿vale? Y antimovimientos, ¿vale? Entonces sería flexión, extensión, antiinclinación y antirrotación, importantísimo, ¿vale? Y por último también, muy importante, excéntricos.
principalmente en antirrotación y en anti-extensión, ¿vale? Bueno, sí, como queráis llamarlo, ¿vale? En rotación, es decir, hacemos el excéntrico en rotación, y en extensión o antiflexión, básicamente está trabajando la musculatura flexora, en este caso, ¿vale? Y ahora vamos a poner unos ejemplos sobre, pues, por qué hay que trabajarlo de esta forma. Os voy a poner unas acciones comunes en los deportes de contacto y vamos a verlo. La primera acción sería pues, un simple golpe cruzado, ¿vale? En el que recibo un golpe en esta dirección. ¿Qué se produce aquí? No se produce un movimiento concéntrico en el que yo hago esto, y mucho menos lo que se suele entrenar, que es esto, ¿vale? No se produce eso. Lo que se produce precisamente es una de dos. O simplemente intento parar el golpe de forma isométrica, o se produce un movimiento en excéntrico porque el golpe vence mi capacidad de generar fuerza, o simplemente yo lo acompaño y se produce este gesto, ¿vale? Nuestra musculatura en ese caso lo que tiene que hacer es tener capacidad de generar fuerza en estiramiento, ¿vale? ¿Ok? El segundo caso sería, por ejemplo, un derribo, un placaje, una entrada a derribar, lo que sea, ¿vale? En este caso, imaginemos que me van a dar un placaje para verlo más claro, ¿vale? Porque derribos hay muchos tipos, un placaje para verlo claro que sería que un tío viene y me placa, ¿vale? El primer movimiento que se produce sería esto, ¡pum! ¿Vale? Aquí tengo que tener capacidad de evitar la flexión o de forma excéntrica, ¿vale? Y el segundo movimiento que se produce cuando caigo al suelo, que es el típico en el que nos lesionamos, es un latigazo cervical, realmente. Es como cuando nos dan con el coche por detrás y hacemos aquí, pues es eso, ¿vale? Tendríamos que tener la capacidad de evitar esta extensión, ¿vale? Entonces, de forma excéntrica o de forma isométrica, con la musculatura flexora del cuello. Por último, el último ejemplo que pongo claro es un clinch, ¿vale? Un clinch de Muay Thai, en el que a mí me van a intentar bajar la cabeza. Realmente yo lo que hago no es esto, yo no tengo fuerza para hacer eso. Yo lo que hago es dejar de forma isométrica el cuello en extensión, ¿vale? Lo dejo aquí, y lo que hago es levantarme con el resto del cuerpo, si no, no tengo fuerza, ¿vale? Entonces, como veis, todos o el 95% de las acciones que se producen en los deportes de combate son, en cuanto al cuello, son isométricas o excéntricas, no hay concéntricas. A no ser que le metas un cabezazo al tío, no hay concéntricas. Y aún así tampoco, porque si le metieras un cabezazo sería con esto de forma isométrica y daría la fuerza con el resto del cuerpo, ¿vale? Entonces entendemos cómo funciona el cuello. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser hacer unos ejemplos prácticos para que veáis de forma muy simple cómo entrenar. Pues vamos a la parte práctica respecto a lo que hemos tratado en el vídeo, cómo lo trabajaríamos. Decir que esto es muy simple, de forma muy simplificada, es decir, digamos que sería el primer paso. Si queréis más ejercicios o mayor dificultad o más variedad, tengo unos cuantos vídeos en Instagram, ¿vale? Pasáis por ahí, si lo encontráis perfecto, si no me preguntáis y os lo mando, ¿vale? Bueno, antes de nada, no quiero comentarios sobre mi pared, que es más fea que yo que sé, pero bueno, es lo que tiene vivir de alquiler y que te pinten la casa sin tu permiso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el trabajo de musculatura profunda. El primer ejercicio, el más simple, sería el clásico, el doble mentón, el de llevar el mentón, la barbilla, hacia la parte posterior del cuello. En esto es importante que la musculatura superficial no se contraiga, o se contraiga lo mínimo posible. Para eso, al principio, es bueno que de vez en cuando os toquéis para ver si está contraída o no, ¿vale? O sea, esto estaría mal, ¿vale? Es cuestión de práctica, es cuestión de conocer tu cuerpo, de saber activar bien la musculatura profunda, y es práctica, ¿vale? Entonces es una buena herramienta para que veáis que no se contrae la musculatura superficial. Y básicamente es eso, llevar la barbilla hacia atrás, ¿vale? Una progresión de esto sería, pues simplemente hacer una resistencia con una goma en la dirección contraria y tú mismo pues haces el doble mentón. Vale, bien. Pasamos a los isométricos, digamos que son ya los ejercicios reales de fuerza. Y lo primero que vamos a hacer va a ser, como hemos dicho antes, trabajar en todos los movimientos. Y todos los movimientos son flexión, extensión, inclinación y rotación, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser simplemente para la gente que no tenga mucha fuerza o demás, o esté recuperándose de una lesión o algo, pues con la mano.
¿vale? O sea, manuales, ¿vale? Hacemos ejercicio con nuestra propia mano. Por ejemplo, una anti-inclinación sería hacerse fuerza hacia allá y tú con el cuello resistes en la zona neutra. A un lado, al otro, anti-extensión, anti-flexión, ¿vale? Anti-rotación. Otra opción sería con una goma elástica atada a un poste o con un cinturón tú mismo. Por ejemplo, una anti-inclinación sería esto, haces fuerza hacia allá, ¿vale? De tal manera que nos venciera aquí y nosotros intentamos mantener la posición. Siempre cuello en zona neutra y hacemos la intensidad necesaria que soportemos, o sea, no pasemos. Obviamente, como el resto del entrenamiento de fuerza, igual, seguimos los mismos principios, no hacemos nada raro, ¿vale? A mí de la forma que más me gusta trabajar el isométrico es contra una pared, porque es muy fácil y me permite aplicar bastante fuerza, ¿vale? Para que tengáis una regla, cuanto más inclinado esté respecto a la pared, más palanca hay, ¿vale? Cuanto más cerquita, menos palanca. Una anti-inclinación sería esta. Colocamos algo blandito, nos colocamos como una plancha, soportando la fuerza desde el cuello, ¿vale? Una anti-extensión sería esto, ¿vale? Antiflexión sería esto, ¿vale? No hay que ser muy lumbreras, ¿vale? Para saber cómo se hacen todos los movimientos. Y ahora pasaremos a los excéntricos, ¿vale? Los excéntricos, a mí me gusta, por ejemplo, con un cinturón. Te lo puedes hacer a ti mismo, aunque es verdad que es más fácil si te lo hace un compañero, porque tienes que hacer una fuerza, en teoría, que venza la capacidad de tu musculatura, ¿vale? Entonces sería esto, haces mucha fuerza hacia allá, tú intentas resistir y te va a vencer. No dejas de hacer fuerza, pero te vence, vuelves al sitio y otra vez, ¿vale? Respecto a esto, también acordaros de la importancia de trabajar en la antirrotación, ¿vale? O el excéntrico de rotación. Como hemos dicho, es el movimiento más débil, es el movimiento en el que más digamos, lesiones se producen y por tanto es importante trabajarlo, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, pues manualmente sería así, haces fuerza hacia allá y lo resistes, ¿vale? Tú estás intentando hacer fuerza hacia allá, pero la fuerza te vence, por tanto estás trabajando en estiramiento, ¿vale? También se puede hacer tumbado lateral para actuar con la fuerza de la gravedad, etc. Como queráis, ¿vale? Como vuestra imaginación os dé. Se puede hacer de 1000 formas. Como he dicho, estos son muy simples y tenemos mucho más en Instagram. Bueno, y luego ya, para trabajar la musculatura, como hemos dicho al principio, sería el trabajo de concéntrico con carga, ¿vale? De forma controlada siempre. Y por ejemplo, también me gusta mucho trabajar el trapecio superior, ¿vale? Que sería, por ejemplo, bueno, aquí no tengo nada, pero cogiendo una barra de gimnasio, no así como lo hace la mayoría de la gente, que eso está mal hecho, porque aquí estamos realmente trabajando el elevador de la escápula, sería abriendo los brazos, ¿vale? De esta manera sí que colocamos el trapecio en una posición favorable y estamos trabajando el trapecio superior, ¿vale? Entonces sería, en lugar de aquí, los típicos encogimientos aquí, sería lo mismo, pero pues coges una barra y abres mucho el agarre y ahí, ¡pum! ¿Vale? El trapecio superior es importantísimo también, hay que tener un trapecio superior fuerte y nos va a beneficiar mucho en este tipo de deportes. Pues con esto acabamos, espero que os haya molado el vídeo, quiero que me dejéis en los comentarios, pues me deis un poquito de feedback en mi primer vídeo, seguramente la haya liado en algún sitio y no me haya dado ni cuenta. Como os dije, no va a tener mucha edición, la justa, y pues nada, que cualquier sugerencia, cualquier tema del que queréis que hable, me lo ponéis en los comentarios. Si lo compartís, pues de puta madre, me ayudáis. Y nada, si queréis seguirme en otras redes, en Instagram, TikTok, estoy como @Álvaro_fisiotrainer, ¿vale? Y nada, espero que os haya molado. Que paséis buen día, un saludo.